Chicos, me tienen paciencia que el computador se me reinició, entonces me toca volver a admitir a todos. Esperamos un momentito. Esperan un momentico que me toca volver a ingresar a todas las personas porque se me reinició. Dale. Bueno, entonces a compartir. Por acá. Bueno, entonces recordemos que los ejercicios que hay para hacer son los de la página 16 y 17. Hay unos ejemplitos que se ponen ahí, que yo los expliqué la semana pasada, son estos ejemplos de acá atrás donde están las gráficas. Esos ejemplos están en el video de la clase pasada, yo expliqué cada uno de ellos. Entonces voy a hacer más o menos un resumen de lo que hay que hacer con cada uno. En este primer ejercicio hay que resolver para cada temperatura, hay que calcular el volumen. Es decir, que para cada valor de esta temperatura hay que calcular el volumen de este balón. Entonces, ¿cómo se hace? Recuerden que, pongo por aquí el coso. Recuerden que todo se resuelve mediante la ecuación del gas ideal. Todo es con la misma ecuación que hemos venido viendo todas estas clases. Entonces, en ese primer problema, en el problema número 1, me están pidiendo calcular el volumen, ¿ya? Si voy a calcular el volumen, ¿qué hago con esta presión? La paso a dividir. La paso a dividir, o sea que el volumen sería igual a la constante por número de moles por temperatura dividido presión. Entonces, no es sino reemplazar cada valor. Recordemos que aquí, a ver, en este ejercicio, nos dan la presión nos están dando la presión en milímetros de mercurio, o sea que la constante es en milímetros de mercurio. Entonces yo digo que la constante es 62.36, recuerden que en milímetros de mercurio este es el valor de la constante. El número de moles para cada uno de esos problemas que se están planteando ahí, siempre lo vamos a tomar como 0.5, ese va a ser el número de moles. La presión me dicen que son 751. Entonces son 751. Y la temperatura, pues dependiendo de cada valor, nos están dando 3 valores. Entonces nos dicen que la temperatura es 18, 16 y 14, o sea que hay que hacer ese mismo cálculo 3 veces, para cuando la temperatura vale 18, para cuando la temperatura vale 16 y para cuando la temperatura vale 14. Entonces vamos a suponer que para la primera temperatura que vale 18 grados. Entonces lo que tengo que hacer es calcular ese volumen con estos datos de aquí. ¿Cómo lo calculo? El volumen igual, constante, ¿qué valor coloco? 62,36. 62,36 por número de moles. 0,5. 0,5 por temperatura. 751. 151. No, 750. no, esa es la presión, ojo con eso. 18. Ahí dice 18, pero hay que tener mucho cuidado con esto. 291. Recuerden que si la temperatura está en grados Celsius, hay que convertirla a Kelvin, porque yo no trabajo en química con grados Celsius, sino con grados Kelvin. ¿Cómo se convierte? Cojo ese 18 y le sumo ¿cuánto? 273. 273. Y listo, ya queda convertido en Kelvin. 8 y 3 son 11. Va una.
aquí 8, 291. Es decir, que la temperatura, en vez de 18, coloco 291. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Todo esto dividido a la presión, o sea, 751. Esto no lo voy a hacer, eso ya lo hacen ustedes. Ustedes multiplican estos tres números, este por este por este, les da un resultado y ese resultado lo dividen con 751. Ahí les da el primer volumen. Ese sería el primer volumen. Para el segundo volumen, ¿qué hago? Ya la temperatura no es 18, sino que es 16. O sea que aquí sería 16 más 273. ¿Eso sería cuánto? 289. 289. O sea que aquí en vez de 291 coloco 289. Listo. Y así con la temperatura 3. Este sería para hallar el volumen 2. La temperatura 3, pues cambio el valor de la temperatura a 14. Y aquí lo mismo, cambia a 14, cambia este número de acá. Listo. Eso es lo que tienen que hacer con el primero. Para el segundo, creo yo que hay que hallar la presión, si no me equivoco. Entonces, para el segundo, recuerden, en todos los problemas vamos a dejar este mismo número de moles, 0.5. Entonces, en el segundo nos dicen que hay que hallar en el de Profe, hay la... personas que quieren entrar. Sofía Taborda. Listo. Y Sucerquia. Listo. Solo a Sofía y a Sucerquia. Una cosa que dice Ángela, pero no aparece en lista. Recuerden que si no está en la lista, yo no ingreso. Listo. Bueno, entonces, en este caso, en el de la lata de aerosol, este dato de aquí de 3 atmósferas es un dato muerto, o sea que lo vamos a ignorar. Listo. Vamos a suponer la lata de 1 litro, porque ahí el volumen es constante, pero entonces lo vamos a suponer de 1 litro. Y hay que calcular la presión. Ahí hay que calcular la presión para cada temperatura. ¿Qué significa eso? Aquí el volumen es constante, lo vamos a suponer de 1 litro, o sea que los datos serían Rn, volumen de 1 litro. Este R lo dejamos así si vamos a calcular la presión en milímetros de mercurio. Si la vamos a calcular en atmósferas es 0.08. Con cualquiera de los dos yo se los admito, no importa. Listo. Entonces, como hay que hallar la presión, ¿qué hago con este volumen? El volumen pasa a dividir. Correcto, entonces pasa a dividir R por N por T dividido volumen. Y lo mismo, hay que reemplazar los valores. Presión es igual a R 6236 por 0,5 por la temperatura. Aquí la temperatura también nos las dan en 297. grados, creo, ¿cierto? En grados centígrados, entonces hay que convertirlas a Kelvin. 24, 40 y 100. O sea que las temperaturas aquí en el segundo punto son 24, 40 y 100, pero están en grados Celsius. Hay que poner cuidado con eso. O sea que aquí en la primera temperatura no sería 24, sino que sería 297 dividido 1 litro. Entonces multiplico todo esto de arriba y lo divido por 1 y me da la primera presión. Para la segunda presión, pues ya no son 297, sino que son 40 más 273. 313. 313, multiplico todo esto, lo divido por 1 y obtengo la segunda presión. Listo. Ese es para el segundo punto. Y para el tercer punto, es el de los pececitos. En ese hay que poner cuidado porque yo he visto, no sé si en este grado, pero en otros grados he visto un errorcito. Ahí en el del pececito, recuerden que el pececito está sumergido en unas profundidades grandes. ¿Listo? Bueno, supongamos que este es un pececito. Él está sumergido en las profundidades grandes y me dan 3 valores de presión. Presión 1, presión 2, presión 3. Creo que los dan en atmósferas. 200 atmósferas, 150 atmósferas. 150 atmósferas y 100 atmósferas. atmósferas. Ok. Ahí el objetivo es hallar qué tanto se infla el pececito, o sea, cómo cambia el volumen del pececito. Entonces, como mi objetivo es hallar el volumen, la ecuación es la misma que en el problema 1.
Volumen igual a constante por número de moles por temperatura dividido presión. Aquí la temperatura para los tres casos la vamos a dejar la misma, o sea, a 0 grados Celsius. 0 grados Celsius. ¿Que eso en Kelvin cuánto es? 0 más 273. 273. 273. Entonces lo que hay que hacer es simplemente reemplazar los valores. Aquí como están hablando en atmósferas, entonces R en atmósferas vale 0.08. Entonces colocamos 0.08 por número de moles 0.5. Recuerden que N va a valer en todo 0.5. Y la temperatura, pues esa va a ser siempre 273. ¿Cuál es el que va a cambiar en todos los cálculos? La presión. La presión. Entonces en el primer Dividido cálculo, 200 atmósferas. eso. Hacemos todo este cálculo y lo dividimos por 200. En el segundo, ya no es por 200, sino Por 150. Y en el tercero, dividido 100. 100. Listo. Eso es lo que tienen que hacer en cada uno de ellos. Ok, chicos. Entonces no se lo resuelvo porque la idea es que ustedes mismos lo hagan en sus casas. Para los que ya lo hicieron, Los que ya lo hicieron, el problema es lo que pasa es que un estudiante me dijo que no entendía, entonces le estaba explicando. Ya la explicación detallada de los ejemplos, recuerda que está en la clase pasada. Yo expliqué 3 ejemplos ahí. Listo. Bueno, chicos, hoy iba a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen y voy a hacer unas preguntitas puntuales respecto a lo que se vio en toda esta guía. De esta guía se trabajó gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Es un gas en el cual las interacciones de las moléculas no se tienen en cuenta. Por lo tanto, yo puedo medir presión, volumen y temperatura. Esas son las 3 variables fundamentales que se estudian en un gas ideal. ¿Listo? un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas iguales con un desplazamiento aleatorio que no interactúan. Tobar, cierra el micrófono, por. Bueno, entonces los gases ideales, según su estudio de esos 3 componentes, tienen 3 leyes. Una ley se llama la ley de Boyle, otra ley se llama la ley de Charles y la otra ley se llama la ley de Gay-Lussac. Ya, esas son las 3 leyes principales de los gases ideales. Las 3 leyes unidas conforman la ley del gas ideal, que es la ecuación que ustedes conocen, de PV igual a RNT. Esas 3 leyes se traducen en esa ecuación. ¿Qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que si un gas está a temperatura constante, o sea que la temperatura no cambia, ¿qué se puede modificar en ese gas cuando está a temperatura constante? El volumen. El volumen y qué más. La presión. Y la presión. Esas 2 variables se pueden cambiar. ¿Cómo cambian? Pues en un gas que está a temperatura constante, si la presión cambia, vamos a recordar la ley de Boyle como si fuera la jeringa. ¿Qué pasa cuando yo aprieto la jeringa? Le pongo presión a la jeringa. ¿Qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye. Entonces, eso dice la ley de Boyle. Que a temperatura constante, si la presión sube, el volumen baja. O al revés, si la presión baja, el volumen sube. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, señor. Esa ley de Boyle se traduce en un proceso termodinámico conocido como proceso isotérmico. ¿Qué es un proceso isotérmico? Un proceso que ocurre a temperatura constante. Claro, hay el resumen de la ley de Boyle. Bien, entonces la ley de Charles, ¿qué dice? La ley de Charles dice que un proceso que pasa a presión constante, o sea, la presión no cambia, ¿qué variables pueden cambiar? El volumen a la temperatura. El volumen y la temperatura. ¿Cómo cambian esas variables? Cuando la presión es constante, si la temperatura sube, ¿qué pasa con el volumen? El volumen también. El volumen también sube, o sea que son directas. El volumen también sube. Y si la temperatura baja,
El volumen baja. y el volumen también baja. Un ejemplo de esto, la olla destapada. Cuando yo caliento la olla, una olla hirviéndole agua o un gas, si sube la temperatura, el volumen de ese gas empieza a aumentar. A ese proceso de la ley de Charles se le conoce como proceso isobárico. Un proceso isobárico sucede a presión constante. Y la última ley, que es a volumen constante, que es la ley de Gay-Lussac. ¿Qué cambia cuando el volumen es constante? La presión y la temperatura. La presión y la temperatura. Entonces, un ejemplo de esto, la olla a presión. ¿Qué pasa en la olla a presión cuando la temperatura sube? Sube la presión. Sube la presión. Y viceversa, si en un recipiente con el volumen sellado, el volumen constante, la temperatura baja, es porque la presión también está bajando. A ese proceso se le conoce como isocórico. Listo. Ese es entonces el resumen de la guía de la guía número 4. Si quieren le toman el pantallazo para lo que va a preguntar ahorita. Listo. Profe, tengo una pregunta. ¿Todavía le Dígame. puedo mandar la última actividad? Sí. Entonces voy a tratar de mandársela hoy. Bueno. ¿Puedo borrar ahí? Sí. Chicos, ¿puedo borrar o alguien tomando apuntes? No, profe, ya puede borrar. Ok. Entonces, a ver, ¿quiénes están aquí? Álvarez Valentina, ¿estás por ahí? Profe. La pregunta tuya es la siguiente. Vamos a suponer una olla que está destapada y se le está poniendo fuego. Esto empieza a hervir. ¿Qué tipo de proceso es ese? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tipo de proceso termodinámico se está dando ahí? Recuerde que son 3 ¿Lo tipos. puedo decir yo? No, estamos uno por uno. No. Por eso hice el resumen ahorita. Valentina, ¿qué tipo de proceso es ese? ¿Isocórico, isobárico o isotérmico? Bueno, vamos con Juan Diego Arrubla. ¿Sabes qué tipo de proceso es ese? Profe, creo que isotérmico, no sé, creo que no. Isotérmico, no. Barreto Kleiber, ¿estás por ahí? Sí, profe. Kleiber, ¿qué tipo de proceso es ese? Isocórico. Isocórico, no, señor. El volumen del gas está cambiando ahí. Vamos a ver con Emanuel. Señor, ¿Qué tipo de proceso es ese ahí? yo no sé. Excelente. Chaparro Valeria. Profe, es isobárico. Isobárico. Epa, isobárico. ¿Por qué es isobárico, Valeria? Porque cuando la temperatura sube, el volumen también. Y Exactamente. si, digamos, y si baja, pues el volumen y la temperatura también bajan. Excelente, esa era la respuesta. Cochero Luciana, ¿estás por ahí? Bien. Fernández Santiago, ¿estás por ahí? Señor, Tengo la olla a presión de los frijoles. Estoy haciendo frijoles ahí en mi olla a presión. Y esto lo estoy aquí calentando.
a ese tipo de proceso, ¿qué ley le corresponde? ¿Cuál de las tres leyes? ¿Charles, Boyle o Gay-Lussac? Boyle. La ley de Boyle, no señor. Vamos a ver con... Chicos, por eso le dije, Profe, tómele pantallazo al resumen. profe, puedo Dígame. intentarlo yo. Después, vamos en orden. García Valentina. Yo, Dime, García, ¿qué ley correspondería a esa situación? la de Charles, ¿La de quién? la de Charles. La de Charles, muy bien. ¿Por qué Valentina? Porque ahí la temperatura está, ¿está qué? Está calentando los frijoles. Está subiendo, entonces la presión empieza a subir. Correcto, esa La era del la volumen. respuesta. Esa era la respuesta. Miguel Ángel García, ¿estás por ahí? Miguel, no está por ahí. Pero yo creo que no tiene micrófono. Profe, él no tiene micrófono. Ah, no tiene micrófono, bueno. A ver, aquí pendiente para ahorita. Miranda Johan Steve. Manuel. Sí, me parece aquí conectado. Miranda, ¿estás por ahí? Tampoco está. Muñoz Mariana. Tampoco. Ortiz Juan Manuel. Osorio Camila. Hola, profe. Hola, Camila. Te voy a poner la siguiente situación. Tengo una prensa hidráulica. Una prensa hidráulica es como un pistón que aprietan para comprimir un gas. Y ese pistón empieza a bajar hasta aquí. Y comprime el gas a un volumen mucho más pequeño. Entonces, si estoy comprimiendo ese gas, ¿qué tipo de proceso termodinámico estoy haciendo ahí? Profe, ¿me puede decir por favor las tres cositas para ver cuál? ¿Isotérmico, isobárico o isocórico? Isotérmico, Porque porque está bajando el gas, pero lo está comprimiendo. ¿y qué pasa con la temperatura? Yo digo que aumenta un poquito La temperatura aumenta. o baja. ¿Y entonces por qué dices que es isotérmico? Ahí la temperatura es constante. Bueno, Camila, después en otra oportunidad. Entonces, Ospina Brian. Señor, Brian, si te digo qué ley ocurre ahí, qué tipo de leyes, cuál de las tres leyes ocurren, está sucediendo ahí. La de Charles, la de Boyle. isocórico. No, estoy preguntando por las leyes. Charles, Boyle o Gay-Lussac. Ahí sí no sé. Todo estaba en el resumen, muchachos. Muy bien. Ramírez Jerónimo, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ramírez, ¿qué ley es eso? No, yo no sé. Chicos, esos que contestaron no sé es porque no están en cuerpo presente en la clase. Que yo lo dije muy claro. Ahí voy a dar el resumen para unas preguntitas que voy a hacer. Rodríguez Rebeca. Hola, profe. Rodríguez, ¿qué ley está sucediendo ahí? La de Gay-Luz, profe. La de Gay-Lussac, ¿por qué? Porque el volumen está cambiando. El volumen está descendiendo, entonces la presión también baja, si no me equivoco. Y la temperatura igual. No, pero esa no es la ley de Gay-Lussac. Ruiz, ¿estás por ahí? Hola, ¿Qué ley es esa? la de Boyle, ¿Por qué? porque como la temperatura es constante, la presión aumenta y el volumen disminuye. Muy bien. Ahí la temperatura no está cambiando, o sea, simplemente están comprimiendo el gas y la temperatura es constante. El gas está comprimiendo. Muy bien, Ruiz. 5.
Sierra Juan Andrés, ¿estás por ahí? Sierra no está. Miguel Ángel, ¿estás por ahí? Sucerquia. Tampoco. Taborda Brian. Hola, profe. Taborda, dame un ejemplo en donde se cumpla la ley de Charles. Puede ser de los que yo acabé de Profe, explicar ahorita. un segundito, tomo agua. Taborda, no podemos esperar porque el tiempo es limitado. Profe, cuando uno pone a cocinar algo, ¿no? Cuando pones a cocinar algo, no. Sí. La ley de Charles es la de la presión aumenta, ¿no? No. Ah, sí, perdón. No, la presión aumenta, no, la ley de Charles, no, la presión aumenta. Aumenta es el volumen y el... Bueno, Kleiber, el volumen y la temperatura. déjame De atabordar. la presión. Brian, ¿qué ejemplo habías dado tú ahorita? Que cuando cocinas algo. Sí, por ejemplo, frijoles o lentejas. Pero, ¿en qué condiciones? ¿Con la olla cerrada o con la olla abierta? Con la olla cerrada, para que todo el aire se comprima. No, esa no es la ley de Charles. Taborda Sofía. Sofía, ¿estás por ahí? No está por ahí. Carlos David Tobar, ¿estás por ahí? Sí, profe. Tobar, dame un ejemplo de la ley de Gay-Lussac. Profe, que cuando se aumenta la temperatura de las moléculas... Ay, profe, no sé. Muy bien. Trejos Steven, ¿estás por ahí? No está por ahí. Isabela Uribe. Isabela. Bueno, no está. ¿Quién quiere la segunda oportunidad para el 5? Yo, profe. Kleiber, bueno, vamos con la segunda oportunidad. Tú dame ahorita un ejemplo de la ley de Gay-Lussac, un ejemplo de la vida cotidiana. De Gay-Lussac, que es el ejemplo de cuando un volumen, creo que es el que no cambia un momento, profe. Acuérdate. Creo que puede ser, el volumen es el que no cambia, ¿cierto, profe? Sí, es correcto. Dame un ejemplo. Entonces sería, profe, el celular. El celular cambia, cuando uno lo usa mucho se calienta, entonces la temperatura sube, pero el volumen no. Y el celular, pero el celular no es un gas, estamos hablando de gases. Cierto. Profe, gas, me acuerdo. Puede ser, profe, el gas de un, ejemplo, el de... En la misma guía están los ejemplos, hay varios ejemplos en la guía. Sí. Yo los he dicho aquí en clase. Bueno. Profe, ¿no será, yo qué sé, cuando se hierve agua? Cuando se hierve agua, ¿pero en qué condiciones? Sí. Destapada. Destapada, no, toda. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar ahí. Entonces el 5 se lo ganaron esta sustentación, Cuchero Luciana, García Valentina y Ruiz Julieta. Bueno, les vuelvo a recordar, yo dígame. participé. Chaparro Valeria. Ah, sí, Chaparro Valeria. Ah, es que me equivoqué, no era Cochero, sino Chaparro. Chaparro Valeria, el que tiene el punto, sí.
Estaba mirando en otro lado. Era Chaparro, García y Ruiz. Profe, ¿puedo dar un ejemplo de la ley de Gay-Lussac? Claro, hilo. Digamos, cuando el neumático de un automóvil se encuentra llama, porque cuando él se está quemando, provoca un aumento en la presión de aire. Y este aumenta la temperatura, lo que puede provocar una explosión de la pared del neumático. Pues, ese puede ser un ejemplo, sí. O sea, cualquier ejemplo en donde la presión y la temperatura aumente es un buen ejemplo de la ley Lussac. Por ejemplo, una lata de aerosol que se está calentando, la olla a presión, la olla donde se cocinan los frijoles, es un ejemplo de ley Lussac. Bueno, chicos, dejamos entonces ahí. Recordemos entonces que son 2 actividades. Yo ahorita mando la fotografía de las notas que tengo hasta el momento. El día de hoy era una nota extra, entonces esa nota extra es para estas 3 personas que acabo de mencionar. ¿Listo? Yo no puedo decir una. Profe, que Miguel Sucerquia no puede hablar porque no tiene micrófono. Sucerquia. Bueno, ahorita entonces yo hablo con él. Sucerquia y García me dijeron que no tenía micrófono. Bueno, chicos. Pero entonces, yo puedo decir un... Manuel Betancourt, ¿qué vas a decir? Un ejemplo puede ser cuando se dispara una bala. ¿Qué pasa cuando se dispara una bala? ¿Qué tipo de ley se cumple ahí? Por ejemplo, cuando se enciende la pólvora, forma el gas, sobrecalienta al mismo tiempo y aumenta la temperatura. ¿Y eso qué ley sería ahí? La ley de Gay-Lussac. Ajá. Antes de que salga la bala, obviamente, porque después de que sale la bala ya el volumen cambia. Entonces, después de que sale la bala y el volumen cambia, ¿qué ley entonces estaríamos presenciando ahí? La de Charles. Muy bien, la de Charles. Bien, Betancourt. Bueno, chicos, entonces ya dejamos por hoy ahí. Entonces hoy ya terminamos esta guía, cerramos la guía del día de hoy y nos veremos entonces dentro de 2 semanas, porque la próxima semana es de receso. Recuerden que hay que aprovechar para ponerse al día con lo que haya pendiente y con los pendientes pues, de periodos anteriores, los que vayan a hacer plan de apoyo. Listo. Ok, chicos. Si no hay más que decir, feliz día para todos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Feliz día. Chao, profe.